Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Si estás buscando una historia de esas donde el héroe se infiltra en una sala llena de pantallas gigantes y descubre la verdad del universo en un archivo clasificado, te vas a decepcionar bastante. Mi realidad fue mucho más aburrida y a la vez mucho más jodida. Durante años mi vida se resumió en una camioneta blanca, un uniforme que picaba por el sudor y kilómetros de alambre de espino en el área 51. No era un agente especial ni un científico con bata blanca. Era un guardia de seguridad asignado a la valla perimetral y a sectores secundarios de la base. Básicamente, yo era el tipo que se encargaba de que ningún curioso con una cámara o un senderista perdido pusiera un pie donde no debía. Mi puesto estaba en lo más bajo de la cadena alimenticia de la base, pero eso tiene una ventaja que los jefes siempre olvidan. Desde abajo, se ve cómo se mueve todo el mecanismo, sin los filtros que le ponen a la gente de arriba. En un lugar como el Área 51, la seguridad no es solo cuestión de muros y cámaras térmicas, es una cuestión de compartimentación. Nadie sabe todo. El tipo que aprieta un tornillo no sabe para qué sirve la pieza, y el que diseña el software no sabe en qué máquina se va a instalar. Pero el ser humano es bocón por naturaleza. No importa cuántos contratos de confidencialidad nos hagan firmar, o cuántas veces nos amenacen con llevarnos a una prisión federal si abrimos la boca. Al final del día, la gente necesita hablar. Y en una base militar en medio del desierto, donde los turnos de noche duran una eternidad y el café sabe a gasolina, la información circula de una manera muy distinta a los canales oficiales. La información allí no se entrega en informes con sellos rojos. No, la información corre por los pasillos, se queda pegada en las paredes de las zonas de descanso y se comparte en conversaciones breves que parecen no decir nada, pero que para el que sabe escuchar, lo dicen absolutamente todo. Un técnico de mantenimiento quejándose del frío siberiano de unos componentes, un electricista mencionando frecuencias que no deberían existir, o un chofer de suministros hablando de cargas que pesan más de lo que permite la física. Así es como te enteras de las cosas. Escuchas a los científicos de alto nivel hablando entre ellos mientras caminan hacia el comedor, creyendo que nosotros, los guardias, somos parte del mobiliario. Creen que somos idiotas porque solo llevamos una placa y un arma, pero nosotros somos los que vemos quién entra, quién sale y, sobre todo, quién no vuelve a salir. Con el tiempo, un nombre empezó a repetirse en todos esos susurros: Proyecto Calix. Al principio pensé que era solo otro nombre en clave para algún motor de avión experimental, pero la forma en que los altos mandos se ponían tensos al mencionarlo me hizo ver que era algo distinto. Calix no era solo un proyecto estadounidense. Esa fue la primera bofetada de realidad. Los rumores internos, los que vienen de los colegas que realmente estaban metidos en el ajo, decían que Calix era un esfuerzo conjunto de todas las potencias del mundo. Sí, así como lo oyes. Mientras en las noticias veías a los presidentes ladrándose unos a otros y hablando de guerras comerciales o tensiones nucleares, aquí abajo el dinero fluía desde Moscú, Pekín y Washington hacia un mismo fondo común. Calix era, según decían, un arma cósmica de destrucción masiva, pero no una para usarla contra otro país. Sería absurdo gastar tanto dinero para destruir a un vecino cuando puedes hacerlo con lo que ya tienes. Calix fue creada para algo mucho más grande, para borrar de la faz de la existencia cualquier amenaza potencial que se acercara a la Tierra desde el espacio exterior. Era el botón de pánico del planeta. Y lo más increíble de todo
era el ambiente que rodeaba al proyecto. En Calix no existían las religiones, ni las ideologías, ni los sistemas económicos. Allí no importaba si eras comunista o capitalista, si eras ateo o si rezabas 5 veces al día. Todo eso se quedaba fuera de la base. El único credo era la defensa del planeta. Era la humanidad, por primera vez en su patética historia, trabajando como un solo bloque porque, básicamente, estaban muertos de miedo por algo que sabían que venía de fuera. La tecnología que integraron en esa cosa era un Frankenstein de lo mejor que el ser humano ha podido parir. Daba igual si el invento venía de un laboratorio secreto en el frío siberiano o de un desarrollo asiático extremo que rozaba lo imposible. Si servía para destruir, Calix se lo tragaba. Pero aquí viene la parte que suena a locura, aunque te juro que la escuché de tipos que nunca mentirían sobre estas cosas. El arma no está en la Tierra. Los rumores decían que Calix está alojada en exoplanetas extremadamente alejados. ¿Cómo la llevaron allí? Mediante sondas de gran tamaño, naves de carga masivas, que salieron de bases que no figuran en ningún mapa y que jamás aparecerían en los medios de comunicación. Eran lanzamientos que ocurrían en el silencio absoluto de la noche profunda, lejos de cualquier ojo civil. Yo no te puedo dar documentos que prueben esto, porque en un sitio como el Área 51, la información no se escribe, pero se confía en ella. Confío en mis fuentes porque eran tipos como yo, guardias y operativos que terminaron asignados a la logística de Calix y que después de un par de tragos en un bar a las afueras de Las Vegas, soltaban lo que les quemaba por dentro. En la base, la información corre como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde salir, aunque intenten sellarla con cemento. Y el consenso era claro. Calix es el proyecto más caro, complejo y secreto de la historia de nuestra especie. Se decía que su costo superaba varias veces el PIB total del planeta. Pero, y esto es lo importante, yo no estoy aquí para hablarte de Calix. No soy un experto en armas espaciales ni un estratega galáctico. Mi testimonio no trata sobre un arma que cuesta billones de dólares y que está a años luz de distancia. Una cosa así no se usa para las pequeñas molestias. No vas a disparar un cañón que puede borrar un planeta para detener a un intruso que se cuela por una grieta en la realidad, o para algo que aparece de repente en un hangar secundario. Calix es para el fin del mundo, para las amenazas de nivel de extinción. Yo estoy aquí para hablarte de las otras amenazas, de las que sí vi con mis propios ojos mientras patrullaba la valla, de las intrusiones que no salen en los radares de largo alcance y de las que los científicos no quieren hablar porque no encajan en sus ecuaciones. Mi trabajo en los sectores secundarios me permitió ver lo que pasa cuando el sistema de seguridad más avanzado del mundo falla de la forma más ridícula posible. Porque mientras todos los peces gordos están mirando a las estrellas preocupados por Calix, hay cosas que ya están aquí, moviéndose entre las sombras de la base, y de esas amenazas o intrusiones, llámalas como quieras, es de las que yo sí puedo hablar con total certeza. Porque yo estuve allí, yo las vi, y yo fui el que tuvo que quedarse callado mientras el mundo seguía girando como si nada ocurriera. Vigilar el perímetro del Área 51 te da una perspectiva bastante cínica de la humanidad. Pasas horas mirando el desierto, un lugar que parece muerto pero que está lleno de ojos. Tienes los sensores terrestres, las cámaras infrarrojas, los drones que patrullan el cielo y, por supuesto, a nosotros en las camionetas. Se supone que nada entra y nada sale sin que lo sepamos, pero la realidad es que la base es un imán para lo extraño. A veces recibíamos alertas de sensores de movimiento en zonas donde no había ni un matorral moviéndose por el viento. Llegabas allí y no había nada, ni huellas, ni rastro térmico, nada. Pero sentías esa presión en los oídos, ese zumbido que te dice que algo acaba de pasar por tu lado. Los jefes siempre decían que eran fallos del equipo. Calibración, decían.
pero los que llevábamos años allí sabíamos que no era eso. Los científicos de alto nivel, esos que mencioné antes, a veces bajaban a los sectores secundarios para realizar mediciones que no tenían sentido para nosotros. Venían con equipos que parecían sacados de una chatarrería futurista y se quedaban horas mirando la nada. Luego se iban sin decir una palabra, con caras de pocos amigos. Así es como aprendes a distinguir entre un proyecto militar normal y algo que se les está escapando de las manos. Todo empezó por un error en el sistema o una coincidencia del destino, como quieras llamarlo. Estaba terminando un turno de 12 horas en la Valla Norte, deseando mi cama y quitarme las botas que me estaban matando, cuando la radio escupió estática y una voz de mando me dio coordenadas internas. No eran mis sectores habituales. Me ordenaron presentarme en el ala de aislamiento del sector subterráneo profundo, una zona que normalmente está vetada para los que llevamos el parche de seguridad perimetral. No me dieron detalles, ni falta que hacía. En la base, cuando te dan una orden así, solo dices «recibido» y mueves el trasero antes de que alguien decida que eres prescindible. El trayecto fue una procesión de puertas blindadas abiertas y escáneres de retina deshabilitados que nunca había usado en mis años de servicio. Los pasillos eran estrechos, iluminados con esa luz blanca que te hace parecer un cadáver, y el personal que me cruzaba no llevaba las insignias estándar de la base. Eran tipos con armas cortas, vestidos de negro, con caras de no haber sonreído desde la primaria. Al llegar a la zona de contención, me di cuenta de que aquello no era un laboratorio convencional. No había microscopios ni pizarras llenas de ecuaciones complejas. Era una zona destinada a la contención pura y dura, no a la investigación. Era una jaula de alta tecnología diseñada para que lo que estuviera dentro no saliera y lo que estuviera fuera no molestara. Me pusieron a vigilar una posición de apoyo cerca de una de las barreras físicas de aislamiento. Mi orden era clara: presentarse y esperar instrucciones. No recibí ni un buenos días. Desde mi posición, a través de un panel de observación reforzado con capas de polímero que no lograba identificar, lo vi. Solo fueron unos minutos, el tiempo suficiente para que se me grabara en la retina antes de que un oficial que no conocía me relevara y me retirara del área sin darme una sola explicación. El ser era completamente blanco, pero no blanco como una hoja de papel o como un enfermo terminal, sino un blanco que parecía emitir su propia densidad. Era de apariencia humanoide, pero ahí terminaban las comparaciones con nosotros. Era alto, mucho más que cualquier humano que haya visto, con una musculatura imponente que no parecía inflada con gimnasio, sino diseñada con una precisión anatómica que asustaba. No tenía rasgos de ninguna etnia conocida. No era europeo, ni asiático, ni nada que puedas encontrar en un libro de antropología. Su presencia imponía un silencio absoluto, un respeto que atravesaba incluso las barreras de aislamiento más pesadas. Su figura me recordó a los elfos que salen en la literatura fantástica, pero no por una cuestión de orejas puntiagudas o estética ornamental. Era por la sensación de antigüedad y control que emanaba. No estaba frente a algo primitivo, ni ante un experimento que salió mal. Era algo plenamente desarrollado, algo que nos miraba a nosotros como nosotros miramos a un hormiguero en el jardín. No presentaba deformidades ni rasgos artificiales. Su anatomía era deliberada, precisa, como si cada centímetro de su cuerpo hubiera sido calculado para una función superior. Tras ese encuentro fugaz, me mandaron de vuelta a mis funciones habituales en la valla. Afortunadamente, la contención había sido confrontada y solucionada con éxito, sin necesidad de los perimetrales. Pero la imagen de ese ser blanco no me abandonaba. Intenté seguir con mi rutina de patrulla y sándwiches duros, pero empecé a notar inconsistencias por todas partes. Protocolos que habían funcionado durante décadas cambiaban de la noche a la mañana sin que nadie explicara el porqué. Rutas de patrulla que solían ser fijas se cerraban de repente.
Compañeros con los que había compartido años de servicio eran transferidos de forma repentina a otras bases o simplemente desaparecían del mapa de personal. La curiosidad, que en el Área 51 es algo peligroso, se convirtió en una inquietud que no me dejaba dormir. Así que empecé a hacer lo que mejor sabía, preguntar sin que pareciera que preguntaba. Aproveché mis años de trayectoria en la valla y el trato informal que tenía con gente de todos los niveles. Hablé con operadores de radar, con técnicos de mantenimiento que limpian los conductos de aire, con médicos que pasan más tiempo en el bar de la base que en la clínica, y con científicos que, después de un par de rondas de whisky barato en los pueblos cercanos, pierden el miedo al contrato de confidencialidad. Nunca confrontaba a nadie. Simplemente escuchaba más de lo que hablaba, dejando que ellos soltaran los fragmentos de la historia. Nadie me contó la historia completa porque nadie la tenía. En la base, el conocimiento está tan compartimentado que es como un espejo roto en 1000 pedazos. Sin embargo, cada conversación aportaba algo nuevo. Algunos operadores me dijeron que al ser lo encontraron fuera del planeta, durante una operación de recuperación que nunca quedó registrada oficialmente en ningún libro de contabilidad. Otros afirmaban con total seguridad que fue recuperado de manera voluntaria, como si el tipo se hubiera dejado encontrar en un punto específico de las coordenadas terrestres. Había versiones contradictorias sobre el lugar exacto del hallazgo, pero todas coincidían en un punto. No fue una captura hostil. El tipo simplemente estaba allí esperando. Sin embargo, la versión que más peso cobró entre los que llevaban décadas en la base era la de un pueblo recóndito, un sitio perdido en un mapa que nadie se molesta en mirar, donde este ser blanco no era un prisionero ni un extraño, sino el centro de todo. Me explicaron que cuando los equipos de extracción llegaron al lugar, no encontraron resistencia armada ni tecnología avanzada defendiendo el perímetro. Lo que encontraron fue una comunidad pequeña, aislada del mundo moderno, que lo adoraba como si fuera un dios vivo, bajado de las nubes. No era una adoración de sacrificios o de rituales extraños, sino una obediencia total y silenciosa, basada en una presencia que imponía respeto sin decir una palabra. Ese pueblo lo había mantenido oculto por generaciones, alimentando una estructura de fe que giraba exclusivamente en torno a su figura blanca y perfecta. Según me contaron un par de especialistas que estuvieron en el transporte inicial, la gente del pueblo no lloró ni gritó cuando los militares se lo llevaron. Simplemente se quedaron parados, mirando con una expresión de vacío, como si su razón de existir acabara de ser cargada en un contenedor blindado. El ser no opuso resistencia alguna cuando los soldados le pusieron las manos encima. Caminó hacia el transporte con una calma que hizo que a los tipos más rudos de la unidad de extracción se les helara la sangre. No era la actitud de un capturado, era la de un invitado que decide que su tiempo en esa casa ha terminado. En ese pueblo, el ser vivía en una construcción sencilla pero impecable, un sitio que los habitantes mantenían con un cuidado obsesivo. No había basura, no había desorden, solo un silencio que pesaba. Los militares confiscaron todo, pero lo más difícil de procesar para los analistas fue que ese grupo de personas, analfabetas para los estándares modernos, conocían detalles sobre el cosmos que no deberían saber. Todo ese conocimiento venía de él. Los operadores mencionaron que el ser no se escondía en un búnker, sino que caminaba entre ellos, permitiendo que lo observaran, que lo tocaran y que basaran toda su existencia en su presencia silenciosa. Cuando la base tomó el control, intentaron interrogar a los líderes del pueblo para saber cuánto tiempo llevaba el ser allí, pero las respuestas no tenían sentido. Algunos decían que siempre había estado, otros hablaban de siglos. Lo que quedó claro es que el tipo se dejó encontrar justo cuando la tecnología de rastreo de la base alcanzó un punto específico de sensibilidad.
No fue un hallazgo fortuito por nuestra parte. Él decidió que ya era hora de que el siguiente nivel de la cadena, es decir, nosotros, nos hiciéramos cargo de su espera. Los técnicos que procesaron el lugar dijeron que el ambiente de adoración era tan denso que incluso los soldados más cínicos empezaron a sentir una incomodidad física, una necesidad de arrodillarse que no podían explicar de forma lógica. No era un dios por elección, sino por naturaleza, y eso es lo que realmente asustaba a los altos mandos del Área 51. Lo más extraño de todo, y lo que hacía que los científicos se tiraran de los pelos, era cómo se comunicaba. Varios técnicos me confirmaron que, al momento de su recuperación y durante su estancia en la celda, el ser hablaba en latín. Pero no era el latín que escuchas en una misa o el que estudian los historiadores. Era un latín antiguo, con estructuras y variaciones que solo ciertos especialistas de alto nivel lograban comprender parcialmente. No era un lenguaje académico, era algo más funcional, más crudo. Yo nunca lo escuché hablar directamente, pero me explicaron que el contenido de su mensaje era siempre el mismo, reiterativo y preciso. El ser había llegado a la Tierra en busca de otra persona. Esa persona, según repetía el ser una y otra vez, debía cumplir una misión específica relacionada con el futuro. A palabras de él, según vino a buscar algo. Pero, por lo visto, esa persona nunca llegó a su destino. No había claridad entre los expertos sobre qué había pasado. Algunos pensaban que el viaje de esa persona había fallado. Otros creían que murió hace siglos antes de cumplir su propósito, y los más cínicos sugerían que esa persona jamás existió, y que el ser blanco estaba simplemente siguiendo una programación errónea. Por esa razón, el ser permanecía aislado. No era hostil, no intentaba escapar, y no mostraba una resistencia activa a los guardias, pero tampoco cooperaba plenamente. Se limitaba a esperar y a reafirmar su objetivo con una paciencia que resultaba aterradora para seres con una vida tan corta como la nuestra. Entre los científicos de la base, las posturas estaban totalmente divididas. Había un bando que sostenía que estábamos ante un mensajero, alguien enviado para guiarnos o para evaluar si éramos aptos para seguir existiendo. Otros creían que era un explorador, alguien enviado por delante de un evento mayor que, por razones desconocidas, nunca ocurrió. Y luego estaban los que yo consideraba más realistas, los que afirmaban que su confinamiento no respondía a un peligro real que él representara, sino al miedo humano puro y duro. No podíamos controlarlo, no podíamos comprenderlo y, por lo tanto, la respuesta lógica de los que mandan fue encerrarlo bajo toneladas de hormigón y acero. Con el paso del tiempo, y después de escuchar a mucha gente, comprendí que la verdad está deliberadamente incompleta. Cada nivel de la base sabe solo lo que necesita para hacer su trabajo. El de seguridad sabe cómo vigilar la celda, el médico sabe cómo funciona su fisiología básica, y el lingüista sabe lo que dice. Pero nadie sabe el plan completo. Aún así, todas las versiones de los pasillos coincidían en lo esencial. El ser no vino a conquistar el planeta. No quería nuestros recursos ni nuestras tierras. Vino a encontrar a alguien cuya ausencia sigue siendo el mayor agujero en la historia de la base. Mi tiempo en el Área 51 terminó poco después de eso. Me fui con mi pensión y con una sarta de documentos firmados que me prohíben hablar, pero las imágenes no se borran con firmas. Ya no dudo de que el universo esté habitado por otros. Eso es lo de menos. Lo que realmente me atormenta por las noches no es el proyecto Calix, ni el dinero que se gasta el mundo en armas espaciales, ni las alianzas secretas entre potencias que se odian. Lo que me quita el sueño es la pregunta que nadie, absolutamente nadie en esa base, pudo responder. ¿Quién era la persona que ese ser blanco vino a buscar? Cuando le das vueltas al asunto, las posibilidades te dan ganas de no volver a mirar al cielo.
¿A quién buscaba? ¿Acaso buscaba a Jesucristo? ¿Era Jesús uno de los suyos que se perdió en el camino o que fue enviado con una misión que nosotros terminamos malinterpretando por completo? ¿O tal vez buscaba a algún ser ancestral, a una figura que nuestras civilizaciones antiguas llamaron dioses o ángeles, y que en realidad eran solo mensajeros con una hoja de ruta que nosotros mismos arruinamos? Se trataba de una figura histórica cuya verdadera naturaleza fue distorsionada por el tiempo y la religión para que no entendiéramos el mensaje original. Ese es, para mí, el verdadero secreto del Área 51. No son los motores de plasma, ni los platillos volantes, ni los metales que no se doblan. El secreto es que somos parte de una historia que no comprendemos, esperando a alguien que ya debería estar aquí, y cuya ausencia tiene a un ser de otro mundo sentado en una celda subterránea, repitiendo palabras en un idioma muerto. A veces, cuando estoy en el porche de mi casa y el desierto de Nevada queda a cientos de kilómetros de distancia, me quedo mirando las estrellas. Ya no busco naves. Busco respuestas a una pregunta que probablemente nos dejaría a todos en un silencio absoluto. Si ese ser blanco, con toda su superioridad y su antigüedad, sigue esperando a alguien que no llegó, ¿qué nos queda a nosotros? Estamos construyendo escudos cósmicos de billones de dólares para protegernos de una invasión, sin darnos cuenta de que lo que realmente debería preocuparnos es que el guía que esperábamos, el que ese ser vino a buscar, nos dejó solos en la oscuridad de este planeta hace mucho tiempo. Y así me quedo yo, un simple guardia retirado que vio demasiado. Sigo siendo un tipo sencillo, sin metáforas y sin adornos. Pero sé que el mundo es mucho más pequeño de lo que nos dicen los libros, y que el vacío que dejó esa persona desaparecida es más grande que cualquier arma que podamos poner en órbita. Ese es el final de lo que sé. No hay más, solo el silencio del desierto y la imagen de un hombre blanco en una celda que todavía parece estar esperando que alguien abra la puerta y le diga que la misión por fin ha comenzado. Pero la puerta sigue cerrada, y nosotros seguimos aquí, vigilando vallas que no protegen nada.